Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 a este espacio que se transmite en señal abierta por todas las cableras excepto la de Movistar, felizmente. A nivel planetario mundial, a través de Facebook Live de Noticiero 1, para que nos sigan si por alguna razón no pueden hacerlo por la vía convencional, y por radio en todo el Ecuador, por la gran señal nacional, Radio Sonorama 103.7 FM. La corrupción es noticia todos los días. Impide mayor inversión y desmoraliza al país porque la capacidad de enjuiciarla y sancionarla es mínima, aunque su avalancha es máxima. Se crea la sensación así de que todo sigue igual o incluso peor, pero eso es falso. Hay un número récord de exfuncionarios presos. La prensa puede denunciar libremente los escándalos y por primera vez la Fiscalía General de la Nación se atreve a acusar a los intocables del correísmo, desde el propio Correa hasta el constructor de la arquitectura legal para permitir el mayor atraco de la historia, Alexis Mera. Sin embargo, a mí me parece poco lento y tarde. Eso da tiempo a los corruptos de fugar, desaparecer, esconder pruebas, comprar lealtades, chantajear a autoridades o simplemente lograr que los procesos se archiven, se pierdan, se dilaten o prescriban. Para evitar la impunidad y acelerar el combate a la corrupción, el invitado de esta noche, doctor Iván Granda Molina, secretario anticorrupción, anunció aquí hace 6 meses que el gobierno crearía una comisión internacional anticorrupción, pero distinta a la que tenía facultades especiales, como la de Guatemala. No solo que ha abierto las puertas para que exista ya cooperación internacional, la cooperación ya está aquí. Hay varios proyectos con PNUD, con STAR, Banco Mundial y Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas en contra del delito también tiene oficinas en la ciudad de Quito y ha establecido procesos de cooperación en donde tengamos institucionalidad fuerte, recuperación de jueces y fiscales anticorrupción. A nosotros no nos tiembla la mano, Carlos. Podemos darle un sinnúmero de nombres hoy día mismo. Lo que nosotros estamos planteándonos es que el gobierno entrega la información. Es la Fiscalía y los jueces los que tienen que darle sentencias a la sociedad. ¿Para qué? Para la recuperación de activos, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. La ciudadanía tiene que comprender, y lo comprende, creo yo, que el Ejecutivo, el presidente Moreno, ha hecho todo lo posible en el marco de las funciones del Ejecutivo. Corresponde a fiscales y jueces darle sentencias, no al gobierno, a la sociedad en su conjunto. Eso fue una comparecencia aquí ante otros 2 panelistas, Jorge Alvear, del Universo, y Pedro Valverde, también articulista de ese periódico. De paso, Alvear a favor de una comisión como la de Guatemala, Valverde en contra. Desde aquello han pasado casi 3 meses y se creó la comisión. El secretario anticorrupción ha propiciado unidades de ese tipo en 6 empresas estatales, impulsado la firma de un ISO 9000 para estándares contra la corrupción y antisoborno con el presidente de la Asamblea, y participado en un acuerdo con otras autoridades de control, investigación y sanción de diversas funciones del Estado, entre otras cosas. Pero la impresión es que sobran anuncios y faltan resultados. ¿Por qué, doctor Iván Granda? Bienvenido. Porque recuperamos la democracia, porque tenemos que entender que solo entendiendo que exista independencia de poderes, vamos a poder romper con la idea mesiánica del poder. Porque el presidente de la República, Lenín Moreno, ha establecido un proceso de no impunidad, pero en donde cada uno haga su trabajo. Gracias por este primer concepto, señor secretario anticorrupción, que usted podrá ampliar enseguida durante 2 minutos sin interrupciones de mi parte.
Antes, permítanme ustedes recordarles que el combate a la corrupción ha sido aquí una pregunta constante a personajes con diversos grados de responsabilidad frente a ello. La corrupción no alude solamente a conductas aberrantes. Tiene que ver con un grave síntoma de descomposición del sistema político. Frente a esto, de lo que se trata es de restablecer las plenas capacidades del control público, un orden jurídico suficiente, un sistema técnico para su ejercicio y una autonomía institucional absoluta. Sin estas tres condiciones es imposible recuperar la capacidad del control público en el país. Del derecho comparado, tanto europeo como latinoamericano, que nos lleva a entender que la figura de un contralor unipersonal debilita la función de control. Ese fue el contralor doctor Pablo Celi en una reciente comparecencia aquí, que luego concretó en diversas iniciativas de ese tipo. Pero noten ustedes, todo a futuro, para después, más adelante. Veamos otra. El día de hoy a usted. Los jueces y la corte que han considerado la impunidad de eso. Vamos a buscar la información y ve, prometo ¿no entregar. se acuerda ninguno? No son casos ¿Perdió la que memoria de repente? No. Esos son casos que han estado en conocimiento de fiscales de primera instancia. Son alrededor de 12 jueces, pero en el contexto, la noticia y la información es que están ratificando el estado de inocencia a los involucrados en el caso Odebrecht. Estoy tomando las decisiones correctas. Una cosa bonita para decir sí o no. ¿Van a seguir allí? Estoy tomando decisiones adecuadas y espero que la ciudadanía entienda y comprenda. Comenzarán a levantarse las voces de persecución. No es persecución. Es decir, que sí vamos a remover a los que debe remover. Usted me entiende. En efecto, se levantaron voces diciendo que lo que hacía la fiscal, quien compareció aquí apenas a los pocos días de su función, era persecución política. Y sí, está levantando sin duda algunas acciones adecuadas. ¿Alguien más? Más de 500 expedientes disciplinarios sin trámite y a punto, muchos de ellos, de prescribir. Más de 380 trámites administrativos sin atención. Encontramos casi 6.000 nombramientos provisionales emitidos al interno del Consejo de la Judicatura sin los sustentos ni técnico ni jurídico. El inventario de lo que he encontrado, yo veo ahí una primera señal. Pone pretextos. Miren lo que he heredado. Yo estoy segura de que hay jueces y juezas, fiscales y defensores honestos. Ya. Sí, yo también estoy seguro, pero son la minoría. Simplemente porque son producto de la herencia correísta. Y hubo alguien más a quien averiguamos del mismo tema. Asumir respeto irrestricto a la independencia de poderes está resultando una forma de consagrar la impunidad en el país. No, toda la institucionalidad judicial del Ecuador se está reconstruyendo. Esto es parte de la lucha contra la corrupción que hace el gobierno nacional, porque el gobierno nacional ha sido el que dio impulso a la consulta popular. Pero de ahí en adelante tienes que respetar la independencia de funciones. Muchos lucharon y lo consiguieron, y el presidente lo único que ha hecho, usted dice, ¿qué ha hecho por combatir la corrupción? Bueno, ha facilitado que eso ocurra, pues Carlos, porque él también podría haberse puesto en la posición cómoda de decir, no, a mí que nadie me denuncie, yo no, que los medios se callen. Bien. Además de quienes hemos visto comparecer aquí en estos videos, puedo nombrar en 2 ocasiones a la ministra de Gobierno, en 2 ocasiones a la expresidenta de la Asamblea y en una ocasión recientemente al actual presidente de la Asamblea, entre otros funcionarios públicos con diverso nivel de responsabilidad frente al tema. Es decir, señor secretario de Anticorrupción, a todas las funciones del Estado, incluso a la electoral, cuyo consejero José Cabrera e informático Enrique Mafla comparecieron aquí, hemos cuestionado sobre el tema que me hizo convocarlo ahora al principal funcionario ejecutivo en esta materia, poder del Estado que se han justificado, como ya oíamos a Otto Sonnenholzner, en entregar cientos de casos a la Contraloría y se escudan que la independencia que respetan de la función judicial les impide hacer mal o hacer más. Con esos antecedentes,
¿Cuál es su balance, señor secretario anticorrupción? ¿Quién es, para que ustedes lo sepan? Doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia por la Universidad de la SUAY, una especialización superior en derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en derecho penal. Igualmente, entre otras cosas, fue electo concejal de Cuenca, y si sigo con su trayectoria se acaba el programa. Para mí es un tipo fresco, honesto, inteligente y trabajador. Por eso en esta ocasión comparece solo. ¿Qué más sea? Lo verán ustedes enseguida. Tiene sus 2 minutos iniciales sin interrupciones, doctor Granda. Bueno, Carlos, efectivamente, como lo dijo el vicepresidente, se heredó una estructura criminal de cuello blanco, autoritaria y por tanto corrupta. Este sistema estaba basado en 2 estructuras. La primera, autoridades dependientes del Poder Ejecutivo, siendo apéndice del Poder Ejecutivo. Fiscal que recibía órdenes de Carondelet. Contralor que no solo era parte de la corrupción de Odebrecht, sino que además estuvo 10 años en el cargo y que fundó dentro de la Contraloría un proceso institucional corrupto. Y así podemos detallar: los amigos del expresidente Correa eran parte del contubernio del sistema de corrupción, que sumado a los procesos legales, me refiero a las normas que crearon para hacer legal el robo, establecieron esta estructura criminal política. Frente a ello, tenemos que decir qué es lo que sí hace la Secretaría Anticorrupción y lo que no hace. Comencemos por la segunda. La Secretaría Anticorrupción no es juez, no es fiscal, no es procurador, no es contralor. Nosotros somos un motor dentro de la Presidencia de la República que con energía establece procesos de prevención de la corrupción. El mayor legado que el presidente Lenín Moreno dejará en este país es prevenir la corrupción, que no ocurra, porque si no tenemos la suerte que hoy establecemos, que por donde aplastamos sale pus. Y en ese sentido, Carlos, el sistema de prevención nacional anticorrupción o de transparencia establece ISO antisoborno en 7 empresas públicas, como ya se lo dijo, unidades de integridad ética en la Asamblea, pero además de eso en los GATS y en las distintas entidades del Ejecutivo. El presidente lo ordenó así. 10 segundos. En los temas de investigación, por supuesto, hay varios procesos y varias acciones. 23 personas privadas de libertad. 15 prófugos, así es. En la historia jamás ha existido un proceso tan grande de lucha en contra de la corrupción, en donde cada quien tiene que hacer su trabajo. Y por último, y cortito, una reforma estructural del Estado que rompa con un Consejo de Participación Ciudadana que fue definitivamente catastrófica para la participación ciudadana y peor para la lucha en contra de la corrupción. Reformas en los temas electorales, una agenda mínima con todas las fuerzas políticas de este país, con excepción de Revolución Ciudadana, en el Gran Acuerdo Nacional 2030, que permite hacer reformas institucionales que van a lograr los objetivos que se están logrando, Bien, que son gente presa y recuperación de activos. Tras esta pausa vamos a desarrollar lo que usted acaba de decir. Y ya se imaginarán mis inquietudes y mi preocupación. Procesos de prevención de la corrupción. Chévere, ¿no? O sea, en adelante vamos a asegurarnos de que no ocurra, si ocurre, de que sea sancionado, de que ocurra menos. Y ahora, por ahí empezaremos. Esta es una entrevista veraz al secretario nacional anticorrupción, doctor Iván Granda Molina. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Esta es una entrevista al secretario nacional anticorrupción, doctor Iván Granda Molina, por Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM, y todas las cableras del país, más Canal 1 en señal abierta, junto a Facebook Live de Noticiero 1. Ok. Dijo usted que tenían identificados 17 posibles testaferros de altos funcionarios del Correato cuando comenzó, ¿verdad? Así es. ¿Dónde están? Están en un proceso de investigación de la Fiscalía General del Estado. ¿Ya están fuera del país? No,
¿Cómo sabe usted que no están fuera del país? Porque no se ha filtrado la información, porque existe una fiscal que no depende de nosotros, que efectivamente hace lo que tiene que hacer. No dudo que de ella no se haya filtrado, tampoco de usted. Pero de las otras instancias que conocen esto, o de las interferencias a su comunicación, o el espionaje que hacen, o de los correístas encubiertos, ¿usted no cree que saben ya atrás de quién anda Iván Granda? Mire, tal vez así que no saben. Este fue un ejemplo claro, ¿no? Hemos presentado 11 casos públicos, algunos como María Sol Larrea, Acería Xinglón, constructora OAS Brasil, por el tema del multipropósito Abachone, Bandes, financiamiento a la Fundación Eloy Alfaro, Austrogas, y hay otras 11 investigaciones que están en reserva de casos importantes. También hay operativos realizados, el Avalancha 215 en Manabí, en donde se estableció una gente que se dedicaba a establecer acciones de cohecho, asociación ilícita en la ANT, otro que establecía el Jaque Mate 3, que es un tráfico de armas, 14 allanamientos, 36 detenidos, eso es acción, entre otras. Eso es acción policial. No, pero es que ahí están involucrados funcionarios públicos. Se hace un proceso... ¿De la actualidad o del pasado? De la actualidad y del pasado. ¿Qué rol juega usted o su secretaría en eso? Nosotros generamos la investigación de todo proceso de corrupción en donde esté involucrado un funcionario público. ¿A ustedes también investigan procesos de corrupción? Así es, por supuesto. ¿Quién les da soporte para eso? Existe una acción coordinada y cooperada, por ejemplo, con la unidad de la Policía Judicial y con la ULA de la Policía Nacional, por ejemplo, y la Fiscalía. ¿La ex Senaín? No, nosotros no... ¿Está dedicada a espiar opositores y periodistas No, otra eso vez? ya no hace, eso se acabó hace mucho tiempo. Está ahí Ricardo Luque, es un hombre serio, honesto, transparente. Fernando Villavicencio dice que sí hace eso la CIES. No, yo creo que no, yo creo que debería establecer las pruebas. Nosotros acabamos con esa acción de violencia política, porque ¿se acuerdan ustedes que cómo se perseguía a los periodistas? A ti mismo, Carlos, y a muchos periodistas, en donde se decía derecho a la réplica, la ley Mordaza. Eso también es luchar en contra de la corrupción. El presidente Moreno con toda energía estableció un proceso en donde esas prácticas ya no existan. Eso está por fuera de las prácticas de nuestro gobierno. Ya que usted lo menciona a él, veamos el anuncio que hizo en junio del 2017. Nuestra tarea, la de los padres, la de los maestros, la de las autoridades, la del gobierno, es una tarea que nos engloba, que nos abarca absolutamente a todos. Convoco, por esto, a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana a que participen en la construcción y ejecución de una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Porque la corrupción termina afectándonos a todos, en la vida diaria, en los servicios públicos, en la gestión del sector privado. Por eso he creado el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Qué resultados produjo ese frente? Bueno, eso fue un frente que estableció políticas públicas que la verdad no entiendo ni cuál fue el resultado. Tengo que ser absolutamente franco contigo, Carlos. El presidente siempre ha tenido acciones de voluntad. Yo creo que el presidente será recordado por ese legado de haber establecido acciones para que un vicepresidente esté preso, para que funcionarios como Alexei Mosquera, como el señor Rivera, como Capaya, estén presos. Yo creo que esas son las muestras de cómo un presidente tiene que hacer las cosas. ¿A Capaya no lo trajo este gobierno? ¿Lo trajo José Serrano? No, pero él era ya presidente de la Asamblea y era parte del gobierno, ¿no? Ahí estás confundido en las fechas de ese tiempo. El presidente Moreno lo que hacía ¿Lo trajo José Serrano? Sí, pero... Siendo de paso presidente de la Asamblea. Sí, bueno, eso, una autoridad que hubiera correspondido al fiscal. Eso lo tendrá que explicar el asambleísta Serrano. Sin embargo, lo que el presidente ha planteado siempre es que cuando exista un acto de corrupción, pase lo que pase, que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer. La Contraloría igual y los jueces igual. Ya que usted lo trata, ¿qué está haciendo la Fiscalía en la denuncia de INA Papers que se hizo contra entorno y familiares del presidente? Bueno, eso de igual forma va a responder la señora dueña de la acción penal, que es Diana Salazar. ¿A usted en ese caso no le interesa impulsar nada, seguir nada sobre el costado izquierdo? Mire, se ha impulsado efectivamente el hecho de que se abra, ustedes pueden ver aquí, la firma del señor licenciado Lenin Voltaire Moreno Garcés y de la señora Judith Rocío González Navas, esposa del presidente, para que se abran las cuentas que dicen
y bajo estrategia del señor Aliaga, ya vamos y podemos hablar del señor Aliaga, ¿sí? Frente a que se abra todo lo que se tenga que abrir. ¿Se abrieron? Así se actúa. Mi pregunta es, ¿se abrieron? Entiendo que inclusive... Entiendo que, ¿sí o no se abrieron? Es una indagación previa, Carlos. ¿Sabe usted si se abrieron o no? No le digo cuánto encontraron. Sé que la señora fiscal hizo los requerimientos de información respecto de esas cuentas. Ya, no deben ser ustedes los más interesados en ese caso, justamente porque él y su cónyuge, de lo que se conoce, no estaban metidos en nada ilegal. En que enseguida se diga, aquí está la vaina. Es que cuando no existen cuentas, no se tiene que establecer. Cuidado. De ellos no. Cuidado, Carlos, caes en el juego del correísmo. No, a mí no me digas eso. No, sí, te digo eso eran porque... de entorno y familiares. No, es que aunque sean cosas mínimas o torcidas, justamente para que la opinión pública no las crea y no sobredimensione esta cosa ínfima con relación al gigantesco atraco de ellos, si además no existe nada, ustedes son los primeros interesados en decir, esto es falso. Es que es falso, se lo ha dicho muchas veces. Es parte de una estrategia correísta de una persona que recibe órdenes de la cárcel de Latacunga. Además de eso, vamos despacio. No se han ¿Quién cansado. recibe órdenes de la cárcel de Latacunga? El señor Aliaga recibe órdenes de la cárcel de Latacunga a través del señor Glass. Vamos despacio, está diciendo usted molones enormes que tenemos que ir desagregando. ¿Cómo sabe usted eso? Porque el señor visita y todo el tiempo la cárcel de Latacunga. Aliaga visita por a Glass. Supuesto. Y esa es una visita legal permitida. Legal permitida, ¿Y cómo ustedes saben lo que hablan? No sabemos lo que habla, pero efectivamente recibe órdenes. Fue parte... Esa es una suposición. Sí, es una suposición mía. Además de eso, es parte de un libreto de noticias falsas del correísmo. Se cansaron de decir que se me encuentre 20 centavos. ¿Qué decía el expresidente Correa? El expresidente Correa decía, comillas, si me encuentran 20 centavos, me pego un tiro. No se le ha encontrado 20 centavos. ¿Sabe lo que hay que darle al presidente Correa? Si me permites acabar. No. ¿Sabe lo que hay que darle al presidente Correa? Una metralleta. Sí. Sobre todo, ¿y por qué? Eso tiene que hacer. Y le vamos a decir a los ciudadanos. ¿De verdad? ¿Y por qué? Porque se le ha encontrado más allá de 20 centavos. Al señor Calvo Piña, dinero en los techos de Petroecuador. A su ministro, Alexei Mosquera, $1 millón cuando él se decía que era un acuerdo entre privados. Hablemos de Capaya, hablemos de Jorge Glass. Pero a Correa, ¿qué se le ha encontrado? Bueno, tiene un caso abierto del señor Balda, él es uno de los prófugos de la justicia y entiendo yo que se tiene que hacer... Eso no es ninguna novedad, yo me refiero a plata. ¿Qué se le ha encontrado a Correa? ¿Dónde están sus cuentas? ¿Dónde están sus fondos? Bueno, es un proceso de investigación, nadie roba con escritura pública, como hicieron en el caso del Telconet, Top y Glass. Sí, claro. ¿Usted sabe si las empresas encargadas, que aquí informó Santiago Cuenta que estaban de rastrear la ruta del dinero del correísmo, han avanzado? Están avanzando, pero yo voy a plantear un ejemplo concreto, claro, directo. ¿Ustedes se acuerdan? Al revés, correcto, con ahí. Este Instituto Eloy Alfaro, ¿sí? Que fue clausurado, lo acabamos de desaparecer en función del incumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros habíamos dicho hace 2 meses y medio que se investigue la relación del Instituto Eloy Alfaro con el señor Ernesto Rolando Carrera Maya. El señor Ernesto Rolando Carrera Maya era el representante de la Fundación Eloy Alfaro, cuyo presidente es Rafael Vicente Correa Delgado. Bandes transfirió 900 millones de bolívares, alrededor de $281.000. Hasta ahí, la fiscal anterior, la fiscal Palacios, en menos de 12 horas, luego de haber anunciado en su cuenta de Twitter que iba a investigar, cerró la investigación. Llegó la fiscal Diana Salazar y no solo que empezó a investigar y abrió la indagación previa, pero además de eso, miren ustedes, en Venezuela se abrieron investigaciones por blanqueo de dinero entre el régimen de Maduro y Rafael Correa, que tiene relación con Bandes. ¿Cuál es la responsabilidad de Correa ahí? Blanqueo de dinero. ¿Blanqueo de dinero? Así es. ¿Cómo opera la figura o la mecánica? Bueno, en el caso de Bandes, que es lo que está corroborado, el Banco de Desarrollo Económico Venezolano transfería al Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro. Pero sígueme esta línea. ¿Quién era el tesorero de Alianza País? El señor Ernesto Rolando Carrera Maya. ¿Quién es el señor Rolando Carrera? El que recibió cerca de $2.354.000 en la información que ha salido de Laura Terán. Entonces, seguimos
con la línea de entregarle una ametralladora al señor Correa. Laura Terán, aquella que balearon su casa recién, 11 tiros, a la que le dejaron un comunicado diciendo... Al estilo de la mafia. Los muertos no colaboran. Así es, al estilo de la mafia. Ok. Ya que usted mencionó al presidente Moreno otra vez, recordemos lo que él dijo que se debería hacer en un proyecto de ley anticorrupción que iba a mandar a la Asamblea o que efectivamente remitió. No sé en qué estado está ese proyecto de parto. Segundo debate. ¿Ah? Segundo debate. Segundo debate, para el 2018. Es una cruzada de todos. Por eso necesitamos una Contraloría, una Justicia, una Fiscalía ágiles y efectivas. El gobierno va a hacer la parte que le corresponde. Remitir a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto de ley anticorrupción. Esta ley permitirá, primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Tercero, agilitar los procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. Cuarto, dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y dónde están los bienes robados. Quinto, facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar por una vez sin sanción a los funcionarios que se llevaron esa plata. Sexto, proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Séptimo, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. Le decía yo antes de comenzar la grabación que daba ganas de aplaudir cuando uno ve eso. Todavía da ganas de aplaudir al presidente. ¿Qué pasó? Bueno, te quiero contar que el día jueves próximo se discute las reformas al Código Integral Penal, donde hay varias de las normativas que se están planteando por parte del presidente. ¿Por qué no es ese proyecto de ley específicamente? Porque una de las formas de dilatar las cosas, si ustedes tienen un bloque afín y mayoritario en la Asamblea, es sí, lo vamos a meter como insumo acá. Él mandó ese proyecto concreto, ¿por qué diablos no lo aprueban ese proyecto concreto? Bueno, porque hasta hace poco quien presidía la Mesa de Justicia era Marcela Guiñaga. No quiero decir con esto que exista dentro de la Mesa de Justicia problemas. Ahí hay gente respetable, hay asambleístas con las que no puedo compartir criterios, pero por ejemplo Henry Cucalón. Henry, hemos podido conversar varias veces del tema, hemos planteado ya una iniciativa junto con STAR, Banco Mundial, Naciones Unidas, para que a diciembre tengamos la ley de extinción de dominio, que es vital para el examen del GAFI. Uno de los insumos. Es uno de los insumos, la ley de recuperación de activos. Entonces, y también planteó una cosa parecida a Elizabeth Cabezas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué no unifican las iniciativas? Se está unificando, ya se unificó. Tenemos ¿Quién ya, lo hizo? La Mesa de Justicia lo está haciendo. Jimena Peña hoy es la presidenta de la Mesa de Justicia. Con ella hemos tenido un acuerdo, igual con César Litardo. Estuvimos con toda la Mesa de Justicia. ¿Usted cree en esos correístas arrepentidos, doctor? En ninguno. Jimena Peña y César Litardo son correístas arrepentidos. No, yo lo que creo es que ellos... Conversos, ¿cómo les quiere llamar? No, yo creo que ellos se dieron cuenta de lo que ocurrió en la época pasada, en los 10 años de atraco del correísmo. Entonces que den muestras a través de este proyecto de ponerlo al tope de la agenda como prioridad. Lo tienen. Tan es así que la siguiente semana hay las reformas del COIP. Y luego de la vacancia legislativa hay un compromiso, pero no con el gobierno, con el Acuerdo Nacional 2030, donde están todas las fuerzas políticas, desde los socialcristianos hasta Democracia Sí, pasando por Creo y por todos los movimientos políticos, inclusive pequeños. ¿Qué se ha establecido en ese espacio? Ley de extinción de dominio y recuperación de activos. Sistema institucional de lucha en contra de la corrupción. Más allá de eso, reforma al Código de la Democracia en temas de financiamiento de partidos. Eso es lo que hace el presidente. Todo ¿Cómo? a futuro. A través, no, eso es presente. No, porque la ley no es retroactiva. Eso no lo pueden aplicar a casos ya registrados. Todo a futuro. Sí, pero por ejemplo la ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que ocurre? Había dos formas de establecer la ley de extinción de dominio. La una figura colombiana que es básicamente vinculada a temas de narcotráfico y lo que estamos haciendo nosotros es dándole un viraje también a los temas de corrupción. ¿Qué pasa? Encuentras al pillo, lo incautas y lo decomisas y lo vendes. Si es que efectivamente... Sin necesidad de que haya sentencia. Sin necesidad de que haya sentencia. Si la sentencia llega a hallarlo inocente, toma, aquí estás, le devuelvo su baño. Sí, queda consignado ese valor en un lugar,
en las cuentas únicas del Estado y en ese momento se lo transfiere si es que sería declarado inocente. Pero hoy lo que tiene que hacer es inmobiliar. Por ejemplo, con el último operativo que hicimos con Nicolás Issa respecto y la Procuraduría y Petroecuador frente a los bienes de Petroecuador, una sentencia ejecutoriada decía que se tiene que pagar 42 millones de dólares, señor Carlos Pareja Yanuseli y los señores Vaquerizo. ¿Qué es lo que pasaba? La sentencia estaba ahí, nadie la hacía ejecutar. Eso es lo que hace la Secretaría Anticorrupción, presiona, es el motor de lucha en contra de la corrupción en el país. Qué bien que usted dice algo nuevo con relación a lo que dijo al principio, que están para procesos de prevención de la corrupción. Dije 3 cosas. No, ahora dice que presiona para que se luche contra la corrupción. Así debe ser. Y eso no es injerencia en otro poder. No, eso es cooperación. No sé cómo le llaman, pero eso es un deber de un secretario anticorrupción. Pero hay más, y será cuando volvamos. En esta entrevista con el doctor Iván Granda Molina, secretario nacional anticorrupción, sobre por qué tan poco avance en esa lucha. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. El doctor Iván Granda Molina es el único invitado a esta entrevista Veraz respecto a por qué tan poco avance frente a la corrupción. Cuestión que le está respondiendo desde la perspectiva y responsabilidades suyas de la Secretaría, en la cual tiene 5 meses aproximadamente, y del Ejecutivo. Mediante decreto 665, el 6 de febrero, el presidente Moreno dispuso la creación de la Secretaría Anticorrupción y tenía, entre otras obligaciones, generar políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción, coordinar la cooperación entre las instituciones del gobierno, organismos de control y entidades judiciales involucradas en la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos. Además, articular con la Cancillería la implementación, bla, bla, bla. En plazo de 30 días, la Secretaría de la Presidencia debe reformar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ejecutivo para viabilizar la operación de esa Secretaría. ¿Se hizo? Se hizo. Todo se ha hecho. Ya. 1, 2. ¿Por qué si ustedes hacen lo que dice? En una reciente audiencia, el titular de la UAFE no compareció al nombre del Ejecutivo y dejó de ser parte de ese proceso como acusador, y después resulta que dijo que había una ley que no le obligaba a que necesariamente estuviera el titular de esa institución, en cuyo caso, aunque haya sido cierto, él tenía que apersonarse, como decimos los montubios, en esa diligencia y estar, como lo hace Diana Salazar en otras audiencias. Nosotros, yo creo que José Leopoldo Quiroz hace un gran trabajo. Creo que además de eso no está equivocado en su criterio jurídico. ¿Por qué? Porque cuando eres persona natural, o sea, tú o yo, y tenemos esa representación de acusar particularmente Carlos Vera o Iván Granda, tienes que estar tú presente. Cuando es el Procurador General del Estado, o es la UAFE, o es que son organismos dependientes o que pueden tener un proceso de acusación particular, puedes hacerlo a través de procuración judicial de acuerdo al Código Integral Penal. Mi pregunta por eso no fue, debatamos si tiene razón o no, si es jurídico. Tiene razón, porque si no, es que tenía la obligación moral de estar allí. A ver, es que él estaba ahí a través de un procurador judicial. Por sí, señor. ¿Qué tal si dice lo mismo Diana Salazar cuando ella delega a una fiscal que esté allí en vez de que ella? Ella delega y tiene fiscal subrogante cuando se le cruzan 2 audiencias. Pero no imagínate en casos de lo que este tipo, con un tipo como Quiroz que se estrena recién en la función y de quien también tengo buenas referencias, pero tú un pésimo estreno. Yo tengo la mejor referencia, él actuó jurídicamente de forma correcta, yo sostengo eso, creo que esa es la capacidad que él tiene, está apelado, además de eso que tenemos un montón de jueces que actúan a su libre. Tú decías hace un momento, hay jueces honestos y hay jueces deshonestos. Yo creo que sí hay jueces honestos, pero la mayoría es deshonesta. Para contarte un caso, 2 casos que hemos tenido experiencia concreta como Secretaría Anticorrupción. Y nosotros no nos quedamos únicamente en la denuncia. Aquí están. Te voy a dejar para que los leas porque son cosas que llaman muchísimo la atención. Sobre la izquierda. Sí. Menciona lo primero, los documentos. ¿Qué dicen? Son 4 quejas al Consejo de la Judicatura porque nosotros ya rompimos con la práctica de llamarles a los jueces. Nosotros le llamamos al Consejo de la Judicatura, al control disciplinario, lo que tienen que hacer. ¿Quejas por qué? Jueces de Los Ríos. Casos de sicariato de la semana pasada. Esos ciudadanos que están hoy día, o que se enfrentaron, la semana pasada a tiros, estaban con boletas de allanamiento y petición de seguimiento. Los jueces, ante el pedido del fiscal, lo que hicieron fue
establecer un proceso de que se le tenía que notificar con el allanamiento. O sea, al allanado se le tenía que notificar con el allanamiento. Tema del tráfico de armas, Quinindé. Efectivamente, en Ibarra, en Guayaquil, en Santo Domingo, los jueces otorgaron las boletas de allanamiento para establecer un proceso de buscar armas que iban hacia células criminales, donde existían funcionarios públicos. ¿Qué es lo que ocurrió? En Quinindé dijeron lo mismo, hay que notificar con el allanamiento y el seguimiento a los que estaban siendo investigados, parte del crimen organizado. ¿Qué hacemos con estos jueces? Tenemos que presentar la queja. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura? Establecer procesos en los cuales estos jueces sean destituidos. Pero además de eso, varios oficios... Un ratito, está claro el ejemplo. Lo he escuchado con paciencia y detenimiento, como usted me pidió. Varias preguntas. En este caso puntual, ¿por qué no publicitan este reclamo, esta queja? Lo publicitamos, salieron en los diarios. No, no es informar, publicitar. Informar es una vez, publicitar es reiteradamente. ¿Ya? ¿Por qué no utilizan pues, los espacios de la SECOM? Señores, cumplimos como Secretaría Anticorrupción y informar al país que sobre este tema y estos 4 jueces hemos presentado una queja al Consejo de la Judicatura. Esperamos resultados. Día 1, esperamos resultados. Día 2, esperamos resultados. Día 3. Posiblemente, vea, Carlos, yo soy un hombre súper honesto y hablo siempre con la verdad. Posiblemente sea un error de nosotros como Secretaría Anticorrupción en los temas de comunicación, de comunicar mejor. Qué bueno que lo acepta. Y no todos los días va a estar en un programa como este, invitado a usted para que lo informe. Primera cosa. Segunda cosa, ¿sabes lo que está atrás de todo lo que me acaba de decir? Crimen organizado. ¿Entiende? ¿Ah? Crimen organizado. No me refiero al hecho puntual que me denunció, a la explicación que me da sobre por qué no se avanza más contra la corrupción. No comprendo tu pregunta. Ya, usted me dijo que la mayoría de jueces no son honestos, ¿verdad? Yo creo que hay grandes jueces honestos, pero la mayoría son deshonestos. Ya, no estoy inventando lo que me dijo, me dijo eso, primera cosa. Y segundo, acaba de describir la lentitud con que otras funciones del Estado, o la lenidad, proceden frente a esto. Ergo, señores, me lavo las manos, esto es justicia, independencia de poderes, yo cumplo con mi parte. Chévere, ¿no? No es así. ¿Por qué no es así? Caso María Sol Larrea. Presentamos una denuncia penal. El abogado, vía leguleyada, se enfermaba cada semana. No existía procesos en los cuales se establecían acciones en contra de este abogado, que estaba dilatando para que caduque la prisión preventiva. María Sol Larrea, el martes anterior, ha sido llamada a juicio por peculado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ella era funcionaria del María IES. Sol Larrea era la mano derecha de Ramiro González y en esas acciones él hizo un partido político a través de ella que se llama Avanza. Y público. Así es. ¿Y ustedes se equivocaron en pedir el proceso de extradición de Ramiro González? Es que, otra vez... Pidieron por una cosa y luego señalaron otra cosa. Para acabar la pregunta que me hiciste sobre los temas, no, ahí en este proceso de María Sol Larrea hubo un proceso de cooperación, en donde le informamos al Consejo de la Judicatura lo que estaba pasando con los jueces que estaban dilatando en función de que el señor se enfermaba cada vez que podía. Funcionó, la señora está llamada a juicio. ¿Por qué no multiplican ese proceso? Que ahí funcionó en este caso puntual. Sí, es que lo estamos haciendo en todos. ¿Por qué no funciona en todos? No funciona en todos. Vean, por ejemplo, en el caso de Alexis Mera, hablemos del caso de Alexis Mera. Antes respóndame por qué se equivocaron con la extradición de Ramiro González. A ver, en el marco de un sistema institucional, si es que yo hablo sobre Ramiro González, pongo en riesgo una extradición. ¿Por qué? Porque el señor Ramiro González va a decir que Iván Granda, el secretario anticorrupción del Ejecutivo, lo persigue políticamente. Y eso va a ser el momento en el cual el abogado de él en el Perú va a decir, están politizando y está politizado. ¿A quién le preguntó? ¿A la Cancillería o a la Corte Nacional? A la Corte Nacional le tienes que preguntar. ¿Ella fue la que se equivocó? A la Corte Nacional le tienes que preguntar. Los temas de extradición es un medio tramitador del pedido. Exactamente. Lo que hace es un mensaje entre cortes. La Corte peruana, la Corte ecuatoriana. Entre las dos se establecen niveles de coordinación entre las cancillerías. ¿Y usted cree que esa equivocación fue una torpeza? Yo creo ¿O fue deliberada? Yo creo que no es deliberada, pero creo que está por corregirse. No quiero hablar más del tema porque pongo en riesgo un proceso de extradición que todavía no se ha acabado. Ya. ¿Sabe por qué está por corregirse? Porque el Perú, no el Ecuador, el Perú ha demostrado que no es suficiente el reclamo de perseguido político que él hace y se ha negado darle el estatus de refugiado. Y en efecto es posible que se retome el proceso de extradición. Pero cuando patina la coordinación entre ustedes para combatir la corrupción, a los demás nos suena, perdone la palabra, usted felizmente no es dama, están haciendo los cojudos. ¿Ok? A eso suena. Pero no creo. Por eso es que estoy sobre el tema.
en función de los procesos de cooperación. Usted no está voy a sobre el intervenir. tema. No, yo lo que hago es que la Cancillería coordine con la Corte y que establezcan los procesos legales desde los principios constitucionales que se tiene aquí y en el Perú. Y entiendo la necesidad de no hablar más del tema. Usted que es cuencano. Cuencanísimo. ¿Sabe frente a quién vive Lourdes Cuesta? No, no conozco. Ay, por favor. No conozco, no. ¿Sabe qué denunció sobre usted y María Paula Romo Lourdes Cuesta recién en la Asamblea? Sí, pero es inescrupuloso. Sí, sabe o no, usted tiene que referirse a eso. Sí, ¿Sabe claro. qué denunció? Ya, Lourdes Cuesta vive frente a José Serrano en Cuenca. ¿Sabía? No, no sabemos. ¿Y sabe de un pasado de amistad de ellos? ¿Ok? Sabe. ¿Sabe quién es el general Espinosa de los Monteros que sacaron de la policía por usar equivocadamente un helicóptero en donde no iba con su cónyuge precisamente y para colmo y mala suerte de él y de la policía sufrieron un accidente y ha sido sacado de la institución? Conozco el caso, sí. ¿Y sabe quién pasó esa información del vuelo de ustedes en helicóptero de Salinas a, ¿cómo se llama este sitio en Esmeraldas, vacacional? No fue en helicóptero, además. Ok. Salinas, ¿cómo se llama este sitio? Punta Blanca, ¿cómo se llama? Casablanca. Casablanca, ok. Dicen básicamente, para quienes no sepan, que María Paula Romo e Iván Granda utilizaron una aeronave del Estado para un traslado que era familiar y no profesional. Usted publicó una aclaración inmediata, yo la reproduje, pero lo que se repite no se fija. ¿Cuál es su descargo sobre esa acusación? Miren, para mí es una medida infame, inescrupulosa e infundada, porque tú lo conoces, Carlos. ¿Por qué no me vas a dejar mentir acá? Nosotros tenemos con María Paula dos acciones. Ella lucha en contra del crimen organizado, el lavado de activos, el narcotráfico. Yo contra los delincuentes de cuello blanco. Y básicamente del gobierno anterior. Es una medida reproducida por las redes correístas, se gastaron $30.000 ese fin de semana para buscar afectar la imagen de dos personas que trabajamos. $30.000. Así es. Para buscar, empautar, claro. ¿Cómo sabe usted que ese fue el monto? Porque eso nos han dicho los expertos en redes de la O sea, la frecuencia que le dieron Por corresponde a eso. supuesto, eran llenos de troles y troles. ¿Qué son los troles? Son cuentas mentirosas que establecen una tendencia y una percepción que en este caso es absolutamente ¿Sí sabe infundada. usted qué debe hacer con eso? No. Ponerlo como un diploma de honor. Por supuesto. En su pared. Que diga, este fin de semana quisieron manchar mi reputación. Troles del correísmo con $30.000 de pautaje. Como lo han querido hacer con gente honesta como vos y yo. Pero vamos al descargo. Vamos al ¿Cuál descargo. es? Esta medida infame, inescrupulosa, infundada, que quiere 3 minutos de fama, porque no han presentado una norma, no han hecho absolutamente nada, no tienen cómo ¿Por qué era sobresalir en la infundada? Asamblea. Ellos describen el viaje. ¿Se dio o no el viaje? A ver, pero es que yo tengo que darte todo el contexto. Pero no me cuente la historia completa porque se acaba el programa. No, es que sí tengo que contarte porque es El un tema contexto sí, pero no la supercomplicado. historia completa. Bueno, Viajaba usted bueno. con sus 2 hijos. Así es. A ver, vamos a decirlo. Yo viajaba de Brasil el 1 de marzo y regresé al 2 de marzo y aterricé en Quito. El 2 de marzo, el presidente de la República solicitó a sus ministros, María Paula Romo, y en mi caso yo y a todo el gabinete, que organicemos de última hora una acción de reunión con el presidente Guaidó de Venezuela. Me consta porque estuve allí, fui invitado, es la única vez que he saludado con el jefe de Estado y puedo contar lo que le dije. Él muy cordial, perdone la dirección, se acerca a saludar. ¿Cómo está Carlos? Le dije, señor presidente, no se ahueve, no afloje. Y el señor que carga la silla se quedó impresionado de mi lenguaje. y el presidente me dijo, no se preocupe, Carlos, a esta altura lo que menos falta son huevos. Siga. Y eso es lo que a nosotros también nos sobra, Carlos. Miren, fuimos a un acto del presidente, ordenado por el presidente. Ya, siga. Mis hijos estaban, Se va a acabar el programa. Mis hijos estaban el día sábado con nosotros, con María Paula y conmigo, y viajamos de Quito a Salinas. ¿En qué? En el aeropolicial. Ok. Para esa reunión. Nos acompañaba, para esa reunión. Nos acompañaba, ¿quién nos acompañaba? José Augusto Briones y una parte ¿Secretario de la mínima, administración? una parte mínima de la cápsula de seguridad de María Paula y yo. Ya. Dicho sea de caso, somos los 2 funcionarios del gobierno con más altos riesgos de seguridad en el Ejecutivo. Ya, esa parte del viaje no es la cuestionada. Es la Salinas, Casablanca, Esmeraldas. Ya había acabado el acto oficial. ¿Por qué diablos no alquilan una avioneta?
porque no tenemos plata, nosotros no somos Correa. ¿No hay un fondo del Estado para eso? Ningún fondo, Carlos. O sea, ¿Y entonces por qué tenían que irse ustedes a Esmeraldas en un avión del Estado a pasar el fin de semana? Por motivos de seguridad. Yo tenía una persona en seguridad, María Paula tenía 2 personas de seguridad, las 2 personas con mayor riesgo de seguridad en este país. Yo, después de Diana Salazar, María Paula tiene un riesgo de seguridad mayor al de Diana Salazar. Teníamos una cápsula de seguridad reducida porque toda la otra cápsula de seguridad se fue ya el día viernes porque teníamos planificados nuestro feriado en Atacames, en Casablanca. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasaba si se iba por carro? Teníamos 3 personas de seguridad y la policía no garantizaba nuestra seguridad. Ok, hasta ahí. Para mí es suficiente. Pero además de eso... No, es suficiente. Tampoco le vamos a dar más importancia al incidente de la que tiene. Es que me parece que no tiene importancia. Y además de eso, la Contraloría General del Estado está haciendo un proceso de investigación de esto, Carlos. Ya, sí tiene, porque no solo hay que ser, sino parecer. La gente y sí tiene porque el Cocho Cordero, que es otro coidiario suyo, utilizó el avión presidencial Jet para irse a Canadá en alguna ocasión con sus familiares. Entonces, si criticamos esas indelicadezas o raterías del correísmo, usted no debe sorprenderle que se fijen en estos desplazamientos suyos. Cuento aclarado, terminado. Pero hay una cosa más. Ese mismo día, el día domingo, porque trabajamos viernes, sábado y domingo de feriado, tuve una reunión con el señor Marero, jefe de despacho de Guaidó, donde justamente me habían entregado la información a la que hice referencia sobre Valdés. Yo creo que esté claro que yo no puedo tener aquí invitado al secretario de Anticorrupción ignorando que ha sido el primer y único cuestionamiento público que se le ha hecho, por más que sea una cuestión traída de los cabellos. Investiguen lo que quieran. Lo que quieran, Investiguen Carlos. lo que quieran, de él, de mí, de quien quieran. Ojalá puedan sacar cosas del volumen y apenas que las que vieron el correísmo y nunca encontrarán. Hacemos una pausa. Muy bien. Al volver, más con el doctor Iván Granda Molina, secretario nacional anticorrupción, quien a su juicio demuestra que están haciendo lo que no parece y sí se debe. Proseguimos con esta entrevista veraz al secretario nacional anticorrupción, doctor Iván Granda Molina, quien se ha referido a sus responsabilidades, las de Secretaría, algunas del gobierno, las de otros poderes del Estado, casos puntuales que han logrado impulsar, el tema de Ramiro González sobre su extradición, el cuestionamiento que le hicieron por un desplazamiento a él y a María Paula Romo, junto con los 2 hijos del doctor Granda, recién de Salinas a Esmeraldas, y es momento de pasar a cuestiones finales en este penúltimo bloque del programa. Una de ellas tiene que ver con una iniciativa muy ambiciosa, muy rimbombante, ojalá operativa, que llevaron adelante a cabo recién él y el presidente de la Asamblea. Con la firma de este acuerdo que plantea tener ISO antisoborno en la Asamblea Nacional, una unidad de integridad ética anticorrupción, desde la perspectiva de OCDE, con el apoyo de estándares internacionales que les ha planteado las Naciones Unidas. ¿Cómo funciona esto, doctor? Una unidad de integridad ética en la Asamblea, un ISO antisoborno. ¿Cómo hacer que no quede en una otra declaración bonita? Vía OCDE. Es el organismo internacional, Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, ha establecido un proceso de acuerdo. ¿Qué significa? Es el organismo europeo dedicado a finanzas públicas y compliance y honestidad institucional. Ok. ¿Y qué fue lo que firmaron allí? A ver, existen estándares de OCDE que establecen flujos y procesos para evitar tratos discrecionales o acciones discrecionales que permitan corrupción. Establece también una política de honestidad a cada asambleísta respecto de sus recursos, de cómo los utiliza, de cómo esta persona tiene que deberse ante el cuidado de los fondos públicos. ¿Cuándo se puede conocer ese detalle? Estamos ya suscribimos el convenio, está ya el marco, OCDE está en el Ecuador, estamos cooperando ya para que todos los flujos estén absolutamente consolidados. ¿Cuándo resulta exigible? Diciembre está ya exigible.
diciembre. Y la ISO antisoborno es una contratación de César Litardo como presidente de la Asamblea para establecer procesos en los cuales ya no se den acciones discrecionales frente a una campaña de comunicación, frente a un proceso en el cual existan discrecionalidades para la contratación de una u otra cosa. Ya. ¿Puede citar usted procesos anticorrupción o contra la corrupción en los cuales haya comparecido como un tercero? Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenemos un convenio, ellos reciben el 4% del presupuesto general del Estado, o sea, del gobierno. Creo que no me expliqué bien. Sí. ¿En algún juicio o proceso contra algún corrupto ha comparecido usted como actor, como un tercero, aunque la tercería, usted que es penalista, solo existe en derecho civil y no en derecho penal, pero esto lo explica? ¿Por qué? Porque no somos parte procesal. ¿Por qué no es parte procesal? Porque todavía tenemos las denuncias en proceso de investigación previa, por ejemplo. Es decir, ustedes no van a acusar si la Fiscalía no ratifica que es cierto lo que ustedes denuncian. ¿Cómo funciona? No, perdón, ¿es como yo pregunto? Sí. Denuncia, investigación, y el rato que formula cargos yo puedo presentar acusación particular. A ver, usted la vez pasada creo que me dijo, o en algún momento me enumeró, cientos de casos presentados a la Contraloría, ¿verdad? 343 y que terminaron siendo 575 más o menos. Ok. En esos casos, simultáneamente a la presentación de esos informes a la Contraloría que ustedes no habían presentado, no lo habrían presentado, si no están seguros de que hay una irregularidad, al menos resta que la Contraloría lo ratifique. ¿Por qué no abren al mismo tiempo, por qué no plantean al mismo tiempo una acusación? Por ejemplo, una demanda, no van a un juzgado con esa vaina. A ver, la Fiscalía formula cargos y nosotros podemos comparecer con una acusación particular. En el caso OAS lo vamos a hacer, en el caso Yachay lo vamos a hacer. OAS, es la empresa brasilera. Es la empresa brasileña muy parecida a Odebrecht, que estableció un pago por $9.1 millones para supuestos estudios, ubicaron y hicieron con una empresa de papel española y se llevaron la plata. ¿Y Yachay? Yachay es todo un proceso en donde se invirtieron millones de dólares para absolutamente nada. ¿Van a ser acusadores allí? Vamos a ser acusadores en Yachay y en OAS. Y en los otros casos que, por ejemplo, Acería Shinlong, también lo vamos a hacer. Aquí hubo el frente en Durán. María Sol Larrea, también lo vamos a hacer. Austrogas, lo vamos a hacer. Bandes, a pesar de que nos archivó la exfiscal Palacios, lo vamos a hacer. Ok. Mencionó usted la palabra mágica hace un ratito. ¿Cuál? A ver. No sé. Odebrecht. Odebrecht, ya. Muy bien. Acaban de sentarse por 2 veces con la nueva Odebrecht, dice el ministro Pérez. Por Dios, señor ministro, a mí me parece que usted es un tipo competente y honesto, me parece. Cuide sus palabras. No, ya sé que no es un especialista en hablar, sino en materia petrolera. Dijo, la nueva Odebrecht. ¿Qué nueva Odebrecht? ¿Por qué le está lavando la cara antes de tiempo? ¿Por qué anticipa que debe dársele una oportunidad si todavía no se ha cuantificado? La otra cosa, doctor Granda, el procurador habló de la magnitud del daño. Como abogado usted sabe que hay una diferencia entre daño y perjuicio. Y antes el procurador también habló de que les van a cobrar a Odebrecht por los intangibles. O sea, ¿cómo hacer que este acuerdo con ellos para que reparen los perjuicios al Estado no quede en otro saludo a la bandera? A ver, nosotros estamos siguiendo una metodología internacional de la OEA. Otra vez sobre la izquierda que usted ve que me he equivocado todo. De adoptar, sí, se ha vuelto muy centrista. Ya dejó la izquierda. Me gusta el centro. ¿Ya? Habla de los costos sociales de la corrupción, habla de daños materiales e inmateriales. Se han practicado ya en Guatemala, en Brasil, en Perú, en Colombia. Se lo está haciendo. Es un patrón. Claro, son el daño emergente, el lucro cesante, pero también tiene que ver con intereses, costas, posibles actos colusorios que se han establecido. ¿Y Odebrecht, la ve usted dispuesta a aceptar una negociación en ese marco? Nosotros vamos a hacer un proceso de negociación absolutamente transparente. Hemos planteado las reglas de juego. Mi pregunta, ¿la ve usted dispuesta? Veamos, yo quiero ser muy prudente en esto. Mejor cambio la pregunta, ¿les cree? Yo todo lo creo con beneficio de inventario. Es decir, si tú me dices esto, yo lo dudo. Ya, una forma de regularse o tener una estimación de expectativas. No es decir, durante el correísmo recibieron ustedes 4.500 millones de dólares. En la mayoría de contratos hubo sobreprecios y sobornos, sino en todos. Muchos tuvieron inclusive defectos estructurales. La mínima aspiración del Estado, la mínima, está en recuperar
un 20% de todo eso que se dio, es decir, cerca de 800 a 900 millones de dólares. ¿Eso le parece factible o irreal? Me parece irreal, le soy franco. Le agradezco su franqueza. Sí. ¿Por qué? Porque se calcula, por ejemplo, sobre la coima. La coima demostrada es 33.5 millones de dólares. Esto como primicia. También los de Odebrecht han planteado que podría superar a 50 millones de dólares. ¿Qué pasó en el Perú? En Perú, por 31.3 millones de dólares, pagaron 182 millones de reparación con estos daños materiales y los intangibles. 6 veces más. 6 veces más. Usted hace el cálculo de aquí, 6 por 5, 30, 300 millones. No creo que puede ser así, porque tiene que ver costos materiales, el tema de las obras, qué pasa con Pascuales Cuenca, cuál es la deuda tributaria, es de 18.3 millones de dólares, desde 21.4 millones. Eso es lo que estamos haciendo. No quiero hablar de precios, ni de dineros, ni de procesos de reparación, ni de montos, que estamos justo en el momento de negociación. Ok, lo entiendo. Y además de eso, tengo que decirte que por la naturaleza de tu programa, me he atrevido a hablar de Odebrecht porque tenemos un solo vocero, que es Íñigo Salvador, nuestro Procurador General del Estado. Supongamos, de paso, a quien también fue mi compañero en la universidad, y al margen de que yo no coincidí con su posición correísta del pasado, es un tipo brillante y es un tipo recto. Al margen de eso, cuide sus palabras, señor Procurador. No hable de una cosa una vez y otra cosa otra vez, no es lo mismo daño que perjuicio, etcétera. Que alguien se las procesen. Aquí no están litigando, en un tribunal están hablando ante la opinión pública. Al margen de eso, si en su caso se llega a un acuerdo posible, satisfactorio, ¿usted es partidario que vuelvan? Si es que tienen un proceso claro de compliance y de integridad. O sea, lo que hizo el Departamento de Estado es poner a alguien ahí para verificar que nada de las acciones ocurran nuevamente. Ok. Más, y la parte final, con el Secretario Nacional Anticorrupción, Iván Granda Molina, cuando volvamos. Tiempo de concluir esta entrevista veraz al doctor Iván Granda Molina, secretario nacional anticorrupción, sobre por qué tan poco el avance en esta materia. Conste que desde el principio he desconocido que no haya ningún avance. Ya van a escuchar mi opinión al final, pero antes quiero su conclusión. Tras lo analizado y evaluado aquí, y constatar el descontento del país con lo que usted dice que hacen y con lo que usted personalmente y la Secretaría hace, ¿qué lecciones y conclusiones le quedan para levantar ese respaldo que tuvieron al principio en esto como gobierno y que cada vez se merma más? Carlos, yo creo que todos los días nos levantamos, los que trabajamos en la Secretaría Anticorrupción y nuestras unidades de integridad ética en los procesos de prevención, con una disputa con uno mismo, de superarnos a uno mismo. Y es esa la voluntad que tenemos en función del legado que el presidente de la República dará, que es cero impunidad en el país. Es hora de buscar el fortalecimiento institucional, y eso está haciendo la Comisión de Expertos Internacionales, que tengamos una fiscalía de primera, donde la fiscal no solo sea de lujo, sino que todo el aparataje de abajo sea de lujo. Y eso lo vamos a lograr poco a poco, o se lo logrará poco a poco. Un Consejo de la Judicatura que limite el ejercicio de los jueces en función de no meterse en sus temas jurisdiccionales, que viva la independencia judicial, ya oí eso. Pero que tengamos acciones se da cuenta concretas. Que poco a poco es muy poco? No, yo creo que es cómo se construye democracia. Estábamos acostumbrados al poder mesiánico, al autoritario, al que sentenciaba por Twitter, por Sabatina, descalificaba a todo el mundo. Tenemos un proceso de acuerdos en donde el presidente de la República siempre abre espacios para el diálogo. Sería mucho más fácil mandar una ley de extinción de dominio desde el Ejecutivo para que caiga y esté en la Asamblea. No, trabajamos conjuntamente en un proceso de acuerdo nacional 2030, que es vital para la construcción de un nuevo país, en donde nunca más tengamos mesías autoritarios, populistas, corruptos. Doctor Granda, muchas gracias. Han escuchado ustedes la reseña de su acción, la justificación de otras, en lo que podría llamarse, más que una entrevista, una rendición de cuentas. Mi opinión es que el Estado no ha creado en todas sus instancias y en todos los poderes políticas, acciones y partidas presupuestarias para combatir la corrupción con la misma proporción.
ni siquiera en cercana proporción de lo que la magnitud y daño de la herencia correísta demandan. Está a tiempo de recuperar el tiempo en ciertos aspectos, como los que aquí hemos tratado. Ser actor y acusador, por ejemplo, y no solo denunciante e informante en ciertos procesos, por ejemplo, o equipar con personal y tecnología junto con plata, dependencias, así como instituciones desbordadas por el desafío de procesar algo que ciertamente supera sus capacidades. En otros aspectos, en cambio, la oportunidad perdida jamás será recuperada. Son notables los esfuerzos a futuro, tanto con legislación como con representación, ciertamente. Hubo un Consejo de Participación Transitorio productivo, hay una Corte Constitucional decente, permanece un Contralor que siendo de Polit, se desmarcó de Polit, la Fiscal General tiene independencia y el coraje que tanto se reclamaba, pero la mayoría de fiscales y jueces, como usted felizmente lo reconoce, la inmensa mayoría, siguen siendo producto del correísmo. El gobierno mismo sigue saturado de correístas, lo dijo Santiago Cuesta en un tuit recién. Desde la directora jurídica de la presidencia íntima de Alexis Mera y además exministra de Justicia de Correa, hasta el servicio exterior, donde se ha premiado, refugiado funcionarios cómplices o encubridores de la peor corrupción que hoy se quiere combatir. No hubo, no hay, ni habrá, a mi juicio ya, la cirugía mayor contra la corrupción anunciada por el presidente. Hay sí esperanza de que les resulte más difícil o menos impune robar a futuro, pero a costa de perdonarles el delito en el presente, escudados en el respeto al debido proceso o a la institucionalidad, ambos vigentes según las reglas de la dictadura. Con las leyes y funcionarios correístas, ¿creen ustedes que se puede sancionar a los corruptos de la era correísta? Sí, yo creo que sí. A pocos, tarde y no mucho, pero sí. Y eso solo será posible y mayor si a funcionarios y entidades como la representada hoy aquí se los respalda, se les exige y también se los critica. Y si en vez de quejarnos solamente por lo mucho que falta, apuntalamos lo poco avanzado. Si no, los saqueadores del país se nos reirán otra vez en la cara, más que nunca. Nos propusimos una tarea que pocos países en el mundo han podido lograr, pero por eso mismo, jamás nos podemos rendir y resignar. Pero esta es solo mi opinión. Han escuchado otra más ilustrada. Fórmense ahora la suya. Hasta la próxima entrevista. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.